mencionaba que la manera de animar a que la feligresía no venga es anunciarle que vamos a hablar de qué, del mayordomía, ¿verdad? Pero en realidad hablar y dar gracias en este caso por la mayordomía es reconocer que Dios utilizó un vehículo para transportar el plan de salvación. Y ese vehículo se llama mayordomía. Ahora, ¿por qué debemos dar gracias? Acabamos de leer nosotros el Salmo número 8, en particular los versículos 5 en adelante. Hermanos, es un privilegio. Los seres humanos somos un poquito menores que los ángeles. Somos personas, o somos seres inteligentes, coronados ¿de qué? De gloria y de qué? Y de honra. ¿Sí? Fíjense, versículo 6. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de sus manos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si hay alguien que tiene la oportunidad de poder administrar, de cuidar, de poder, pues, hacerse de lo que hay, de lo que Dios ha hecho, es el hombre. Fíjese, el hombre. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué puso debajo de sus pies? Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Después de esto, de este privilegio, no nada más que decir gracias, Dios, ¿no es cierto? Gracias. ¿Sí? Hay en muchas ocasiones nosotros, pues, las cosas que recibimos las vemos muy cotidianas, muy ordinarias, ¿verdad? Pero en realidad, cuando nosotros vemos la grandeza de Dios y lo que significa todo lo que tenemos, realmente no son cosas ordinarias, son cosas extraordinarias. ¿Sí? Extraordinarias. Yo creo que esta ocasión es un momento de dar gracias a Dios. Fíjense, hermanos, a medida que el tiempo ha pasado, en la historia se han registrado hechos realmente heroicos. Por ejemplo, en Alaska, fíjense, va a ser 111 años cuando este hombre, de apellido Dallas, estableció la primera iglesia adventista entre los indios de este lugar. ¿Casi cuántos años? 111 años. Sí. Ese lugar, realmente donde muy poco la feligresía hasta ahora existe. Sin embargo, hubo una persona que decidió, reconociendo su privilegio y su responsabilidad, llegó hasta ese lugar. Sí. Lejos, es uno de los estados que se adhirió finalmente a los estados que conforman los Estados Unidos. Es un poco más grande, dicen, que el estado de Texas, ¿sí? Alaska. ¿Sí? Así que en aquella ocasión, por esta persona, hermano, ¿sí? Heroicamente trabajó entre los indios a tal punto que las tribus lo reconocieron, ¿sí? Y finalmente los hermanos adventistas del séptimo día fueron conocidos como los Dallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron evangelizados por esta persona. Este hombre les enseñó acerca de la venida de Jesús, ¿sí? Y que la venida de Jesús realmente sería un evento maravilloso, grandioso, para el cual deberían de prepararse. Y el vehículo mejor que pudieran ellos utilizar para prepararse, ¿cuál sería? El plan de la mayordomía. ¿Sí?
Por eso les decía hace un momento, la mayordomía es un vehículo, ¿sí?, que lleva el plan de salvación. Ese transporte que cualquier persona que escucha el plan y desea utilizarlo, seguramente tendrá la oportunidad de salvarse. Y por lo tanto, estos hombres aprendieron a manejar el tiempo. ¿Qué más? ¿Se da cuenta que muchos de nosotros no nos alcanza el tiempo? ¿Verdad? Ellos aprendieron en aquella ocasión a manejar el tiempo, ¿sí?, y a evitar lo más preciso de decir, es que no tengo tiempo. También ellos aprendieron a que el templo, es decir, el cuerpo, es muy importante. Y ellos aprendieron ciertos principios a cuidar su cuerpo, que en muchas ocasiones, ¿sí?, o dormimos mucho o dormimos poco, ¿verdad? Ahora salimos por ahí con mi hijo y mi hijo se le antojó algo y yo le dije, hijo, ¿qué vas a comer? Y entonces la persona me dijo, oiga, déjelo que coma lo que quiera, como diciendo, denle al cuerpo lo que quiera. Y entonces mi hijo decidió otra cosa. No dije nada, me quedé. Que si supieran que no preciso, ¿verdad? No se puede. Pero en aquella ocasión los indios, ahora cristianos, ellos aprendieron a darle la importancia de vida al cuerpo. Aprendieron también con relación a los recursos que se tenían, ¿sí?, a los recursos materiales, de lo cual es un privilegio, pero también es una responsabilidad, incluyendo el dinero. Y, ¿por qué no?, los talentos. Dios ha dado, la Biblia dice que el que menos ha recibido, ¿cuántos talentos? Mínimo uno. Así que todos tenemos algo que podemos desarrollar. Y es la única manera, hermanos, de poder ver el crecimiento y ver la evidencia de nosotros, es que ver que realmente nos estamos desarrollando. Imagínense que nuestros hijos, nacieron y pasa el tiempo y siguen siendo, no crecen, no se desarrollan. Eso es una preocupación. Lo mismo pasa en la iglesia. Si alguien conoce el mensaje de Dios, tienen esperanza, pero no se desarrolla, es de preocuparse, ¿verdad? Ellos aprendieron a desarrollar realmente los talentos. Ahora, con relación a la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿cuánto faltará? ¿Cuánto falta? El apóstol Pablo mismo les decía a los hermanos en el pasado, con relación a la segunda venida de Cristo, no estamos nosotros en tinieblas, ¿sí? Y hoy nosotros sabemos que el tiempo cada vez es más cerca, ¿sí? Generalmente cuando salimos de vacaciones y llevamos a los niños, nos preguntan, ya mero llegamos cuando el viaje largo, ¿no? Ya mero llegamos, papá. Hoy se ha inventado que los carros grandes se les pone hasta una televisión por ahí para que los niños no se fastidien, ¿sí? Pero en realidad, hermanos, nosotros también en la vida cristiana a veces también nos ofuscamos un poco y a veces hacemos la misma pregunta: ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y en realidad no falta mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer mientras nosotros llegamos, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? ¿Velar? ¿Qué más? Orar, estar preparados, ser fieles. En otras palabras, es practicar la mayordomía. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque es el medio de transporte que Dios utiliza, que lleva la salvación para todo aquel que, como el joven rico, yo quiero ser salvo. ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Bueno, pues ser un buen mayordomo. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿es cierto? Por lo tanto, esta noche vamos a abrir la Biblia para considerar uno de nuestros pasajes, para que podamos llevar un mensaje esta noche a casa. Segundo de Reyes, el capítulo 18. Vamos a ver un poquito, hermanos, sobre
la vida de Ezequías. Segundo de Reyes, el capítulo 18, los versículos, vamos a leer del 1 al 7. Vamos a tener una lectura bíblica y posteriormente vamos a considerar 3 exhortaciones que son una bendición para la iglesia. Capítulo 18, versículo 1 en adelante. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. ¿De cuántos años, hermanos? Dice el versículo 2. De 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Sí? Versículo 3. Este rey dice que hizo ¿qué? Lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el versículo 4 habla acerca de la situación en la cual se encontraba el pueblo cuando él estaba reinando. Él quitó los lugares altos y quebró ¿qué? Las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuántos años? Muchos años antes. ¿Se imaginan? José. ¿De quién fue hijo José? De Jacob. Y entonces, David, ¿de dónde vino? De la tribu de Judá, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense nada más. Entonces, por eso dice la Biblia que habían hecho, versículo 4, y cortó los símbolos de acera e hizo un pedazo las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. ¿Sí? Versículo 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y ahí entonces, ahí el versículo 6 dice lo que hizo. Versículo 7: y Jehová estaba con él a donde quiera que salía. ¿Y qué hacía? Prosperaba. ¿Sí? Prosperaba. Hermanos, Ezequías realmente fue un rey que inspira a muchos líderes y a muchos hombres y a muchas mujeres que en esta vida, con todos los desafíos, y aunque la gran mayoría pueda hacer otra cosa, cuando una persona se propone hacer algo y hace bien las cosas, Dios lo bendice. ¿Sí? El capítulo ahora de Segunda de Crónicas, el capítulo 29, ahí están hechos más específicos de lo que hizo Ezequías. El capítulo Segundo de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué hizo? ¿Sí? A la edad de 25 años, imagínense, con todo el poder, ¿sí? Con todo lo que una persona puede desear en esta vida, ¿qué se puede hacer? A escasos 25 años, con muchas riquezas, con mucho poder, con mucha influencia, ¿sí? Y con mucha capacidad, ¿sí? Porque un rey, pues, definitivamente sabía hablar, por lo menos Ezequías era su caso. Dice ahí, versículo 3: en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová, ¿sí? Y llamó ¿a quiénes? A los sacerdotes, ¿sí? Y le dijo: oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Sí me siguen, hermanos? Segundo de Crónicas 29, versículo 5, ¿sí? Y les dijo: y sacad del santuario la inmundicia, ¿sí? Sacad del santuario la inmundicia, porque los padres, sus padres, ¿sí? Habían ellos permitido que todo eso entrara, ¿sí? Versículo 9: y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo
hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel. Y el versículo 11: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis ¿qué? Incienso. El versículo 15: y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. Versículo 17: y comenzaron ¿a qué? A santificarse el día primero. La última parte, la mitad del versículo 18: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, versículo 19: hemos preparado y santificado todos los utensilios. Bueno, el versículo 23: después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, para la limpieza, y pusieron sobre ellos ¿qué? Sus manos. Versículo 25: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, música, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién, hermanos? De Jehová por medio de sus profetas. Y el versículo 28: y toda la multitud adoraba. ¿Qué hacía toda la multitud? Adorar. Y los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Realmente era un espectáculo. El versículo 30: entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Y el versículo 31: y respondió Ezequías y dijo: vosotros os habéis consagrado. Ahora Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo la multitud? Y la multitud presentó ¿qué? Sacrificios y alabanzas. El versículo de 34: mas los sacerdotes eran pocos. ¿Qué dice, hermanos? Si me siguen el versículo 34: mas los sacerdotes eran ¿qué? Pocos, y no bastaban para desarrollar todos los holocaustos. Y así sus hermanos y los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. El versículo 36 finalmente: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la casa fue hecha rápidamente. Hermanos, Ezequías aprendió que creer en Jehová da seguridad, ¿sí? Y si alguien quiere ser prosperado, debe creer en los profetas, ¿sí? Aquel que hace caso omiso a las indicaciones, finalmente no va a ser prosperado, ¿sí? Y realmente, hermanos, si siguiéramos las indicaciones de Dios, esos sufrimientos que a veces pasamos a fin de año se evitarían. ¿Sí? Sufrimientos, lloros, tristezas, se pudieran evitar muchos si siguiéramos las indicaciones de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos dar gracias a Dios porque podemos nosotros reunirnos para dar gracias, porque Dios ha sido bueno con nosotros, pero si hay algunas cosas que necesitamos mejorar, bien haríamos. Este versículo, hermanos, que acabamos de repasar: hijos míos, ¿qué dice? No os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Vamos a hacer tres exhortaciones. ¿Qué dice? No os engañéis, porque Jehová os ha elegido. Y en otras palabras, Ezequías les dijo: ¿saben qué? No estén jugando a la iglesita. No estén jugando. Es
especial. ¿Sí? Dios realmente nos eligió desde antes. Por lo tanto, eso nos debe de animar a que reconozcamos nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad es que a través de nuestro testimonio nosotros podemos anunciar la venida de ¿quién? La venida de Cristo. ¿Sí? La gente puede negar muchas cosas, pero un testimonio, una vida consagrada, es algo que la gente no puede negar, ¿verdad? Nadie puede negar. Somos realmente ¿qué? Mayordomos, administradores. ¿Sí? Y eso requiere, hermanos, de nosotros ¿qué? Acción. ¿Sí? O sea, no puede decir que si aceptamos que lo somos, no puede ser que nos quedemos sin hacer nada. Es como cuando a veces se le cae algo a alguien y estamos 2, 3 ahí, todos queremos ayudar, pero ninguno actúa, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos nosotros movernos. Fíjense nada más, ¿qué dice ahí? Ven conmigo. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo en particular, separando el mundo como el gran instrumento de la verdad. Los llamados a ser embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdades que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez ¿a quiénes? A los hombres. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los adventistas, ¿verdad? ¿Cuántos somos adventistas? Una vez alguien me dijo, pastor, yo no soy adventista. Sí, yo dije, bueno, sí, es cierto. Estaba apenas dando unos estudios bíblicos y le dije, y me dijo, es que yo no soy. Y entonces ya habíamos terminado los estudios del sábado y le dije, ¿usted cree que el sábado es el día del Señor? Amén, claro que sí, la Biblia dice. ¿Usted cree en la segunda venida de Cristo? Claro que creo. ¿Quiere prepararse para encontrarse con Jesús? Claro que sí. Entonces usted es adventista del séptimo día. Pastor, de verdad que sí. Y ya llevo 2 en esa dirección. Porque otra vez también se me puso, no, que yo no quiero ser. No es el que se sienta en la iglesia, ¿verdad? Es el que cree de corazón y pone en práctica estas indicaciones, ¿verdad? Entonces, pues todos los que somos adventistas. Número 2, para que estéis delante de quién? De Él. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Para que estemos delante de Él. Eso quiere decir que relación. ¿Sí? Eso quiere decir que conexión con Dios, ¿verdad? Eso quiere decir dedicar tiempo. Eso quiere decir que deben de tener una vida ¿qué? Devocional. ¿Sí? Yo le he dicho a mis pastores, cuando vamos a nuestras reuniones, nos reunimos, somos casi 48, nos reunimos y les digo, lo primero de la reunión pastoral es tu Biblia y segundo tus tenis para hacer deporte, ¿verdad? Hermanos, pero tenemos el asunto de la devoción debe ser parte de nuestra vida, ¿sí? Porque de otra manera entonces tenemos dificultad. Y la devocional, estudio de la Biblia, ¿qué más? Testificar, testimonio, fidelidad ¿qué? Integral, ¿sí? Fidelidad ¿qué? Integral. ¿En cuántas áreas consiste la fidelidad integral? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan? Los adventistas de hace 111 años. ¿Tiempo? ¿Templo? ¿Tesoros? Talentos. Y yo quiero preguntarle esta noche, ¿cómo andan ustedes en esas áreas? ¿Usted cree que es posible que esta noche podamos decir gracias Señor por la mayordomía, pero en esas áreas
en el 1%. ¿Verdad que no se comprueba? Pero hay algo que sí podemos hacer. ¿Qué hizo Ezequías, hermanos? Hizo un pacto, ¿verdad? ¿Hizo qué? Esta noche nosotros podemos decir, Señor, soy deficiente en esto. ¿Sí? ¿Qué podemos presentarle a Dios, hermanos? Nuestra necesidad, ¿no le parece? Señor, no soy fiel en una de estas áreas. Yo creo que necesito que tú trabajes en esta área. Entonces sí, voy a venir para darte ¿qué? Para darte gracias. Entonces esta noche Ezequías hizo un pacto con Dios. Yo creo que nosotros podemos hacer un ¿qué? Pacto con Dios. ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe la deficiencia de las áreas, o más bien la deficiencia que tenemos nosotros en algunas áreas? Pues es Dios, ¿verdad? Más que el pastor. No podemos decir nosotros, es que yo no sé. No, nosotros sí sabemos, claro que sí. Por eso somos un poco menores que ¿qué? Los animales sí se nos saben, usted tiene que darles de comer, aunque ellos piden y todo eso. Pero usted y yo sí sabemos. Nos vistió de honra y de gloria, ¿no es cierto? Es un privilegio. Por lo tanto, sí sabemos cómo andamos. Y número 3, para que les sirváis, sean sus ¿qué? Ministros y le queméis ¿qué? Incienso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que nosotros somos personas que debemos de llevar la palabra de Dios. Pero para llevar la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que debemos de conocer la Biblia. La vez pasada, ¿se acuerdan que yo aquí prediqué de Ageo? Y yo les decía, Ageo está entre Génesis y el Apocalipsis, ¿verdad? Son libros que leemos muy pocos. Entonces vale la pena que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que estudiarla. ¿Sí? La predicación bíblica, hermanos, es la razón de la iglesia. ¿Sí? Realmente necesitamos estudiarla, pero algo más que eso es hacer un escudriñamiento de ¿qué? De corazón. Porque no es solo estudiar la Biblia, ¿verdad? Sino lo que estudiemos realmente alcance el efecto que Dios quiere que se tenga. Y obviamente pedir la lluvia del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no es, aunque se puede presentar de forma colectiva, pero esta es una situación personal y particular, ¿verdad? Esto no se puede transferir. El papá no puede ayudar al hijo, el hijo no puede ayudar al papá, el novio no puede ayudar a la novia al novio. No se puede. Esta es una situación muy particular. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección. Muy bien, voy a terminar con esta historia que ustedes conocen. Cada noche se habla acerca del rincón de los pioneros. Por ejemplo, este hombre, John Lowe, este hombre tuvo un problema de salud y le pidió a Dios una noche: Señor, si tú me sanas de mis dolores, yo te prometo que voy a ir a predicar. Y él, esa noche, fue sanado. Y entonces él, a esa edad de 16 años, entonces cumplió la promesa. Ahora tenía un problema, no tenía dolores, pero no tenía con qué ni qué ponerse para poder ir a predicar. Donde trabajaba, le regalaron 2 pantalones, ¿sí? Y le dieron $1. Los pantalones le quedaban largos. Y así empezó a predicar. Él dice que cuando llegó a la iglesia, la primera noche no fue tan exitosa, pero la segunda llegaron más. Y él decía, yo no sé si era porque querían venir a ver a un joven, ¿sí?, de 16 años con pantalones demasiado largos, ¿sí?, pero por cualquier cosa. Pero en aquella ocasión fue una bendición su predicación y mucha gente pudo venir al conocimiento de la verdad. En ese tiempo él decía, y fíjense lo que recibió en aquel tiempo, en ese año de 1857 a 1958, digamos un año,
recibió 3 pasteles de azúcar de arce de 4 kilogramos, 350 kilogramos de trigo, 375 kilogramos de manzana, 175 de papas y 9 kilogramos de frijol y $4 en efectivo. Fue lo que recibió en aquel tiempo. ¿Qué le quiere decir esto, hermanos? Que la obra de Dios en aquel tiempo, en ese año, no estaba tan organizada como ahora. ¿Sí? Que los pastores tenemos un sueldo. En aquella ocasión, imagínense que llegue el pastor Rafael con un costal de papas, ¿verdad? La iglesia ha evolucionado y gloria a Dios por ello. Fíjense, en otras palabras, el plan del sostenimiento de la iglesia cambió. Elena de White recibió una visión donde dice: el Señor me ha mostrado que si tú convocas a un grupo de personas, le decía a su esposo, tú vas a arreglar esta situación de la obra del ministerio. Y en aquella ocasión se reunieron en Barrio Creek un grupo de personas, ¿sí? Entre ellos su esposo de la hermana Elena White, y entonces hablaron y trabajaron sobre un plan de la benevolencia sistemática. Y finalmente se presentó este principio a fin de que pudiera la iglesia sostenerse a través de sus diezmos y sus ofrendas voluntarias. Fíjense este maravilloso plan que hasta ahora tenemos. Y ella, en ese año aproximadamente, ella dijo: el plan de benevolencia sistemática agrada a quién? Agrada a Dios. Se me han señalado los días de los apóstoles y vi que Dios trazó un plan mediante el descenso de su espíritu y que a través del don de profecía aconsejó a su pueblo en camino a un sistema de benevolencia. Y entonces subrayó: todos tenían que compartir esta obra. Hermanos, la iglesia ha avanzado y gracias a este sistema que se llama plan de benevolencia sistemática, fíjense, las instituciones se han multiplicado. La semilla de mostaza ha crecido hasta llegar a ser un árbol grande. La aplicación del plan relativo a la organización ha constituido un gran éxito. Y si hoy el pastor y su servidor no llegamos con un costal de papas por un sistema que la iglesia tiene, es gracias a que hombres y mujeres se han puesto en las manos de Dios y han sido fieles a la causa de Dios. Sí. Yo les preguntaría: ¿creen que debemos dar gracias por esa fidelidad, hermanos? Sin embargo, esto no debe quedar aquí. Fíjense, se adoptó el plan de la limosina sistemática de acuerdo al plan de la Biblia. El cuerpo ha sido concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Y finalmente dice: a medida que hemos avanzado, nuestro sistema de organización ha continuado demostrando ser eficaz. Finalmente, hermanos, este es el plan de benevolencia sistemática por el cual debemos dar gracias a Dios. ¿Sí? Es un milagro que las ofrendas y los diezmos lleguen a la iglesia, ¿sí? Pero deben de hacerse de 3 maneras, porque es un plan sistemático, de benevolencia sistemática. Porque no es algo improvisado. Cada vez uno debe ser un plan. ¿Sí? Debe ser un plan. Cada vez, tu hermana mencionaba aquí, ¿verdad? Lo primero que uno debe hacer es eso, ¿verdad? Y número 2, debe ser voluntario. ¿Sí? Debe ser voluntario. O sea, nada es a fuerza, debe ser voluntario. Y finalmente, cada uno debe ser responsabilidad de cada uno, de acuerdo a cómo haya recibido. ¿Resultados? ¿Cuál será el resultado? Hay alimento en casa. En otras palabras, hermanos, va a haber satisfacción, ¿sí?, en la vida de los fieles. Hermanos, yo creo que está por venir Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las cosas que tenemos no servirán de mucho. ¿Sí? La Biblia dice, San Pedro dice que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y todos los instrumentos
podrá terminarse, ¿sí? Pero hay algo que no puede terminarse, es nuestra fe. Y yo creo que mientras nosotros nos preparamos para encontrarnos con Jesús, debemos de ser buenos mayordomos, debemos de esforzarnos como estos hermanos. ¿Saben qué? Me llama la atención los hermanos de Chiapas en la ofrenda de gratitud. ¿Saben cuántos millones dieron de ofrenda de gratitud? 16 millones de pesos. Usted puede decir, bueno, pero es que eran muchos. Pero los recursos, ustedes saben que son escasos en esos lugares. Sin embargo, hermanos, los hermanos son muy fieles. Yo creo que nosotros podemos serlo también, ¿sí? Cada vez podemos evitar ser menos materialistas. En primera instancia, por eso Ezequiel lo primero que hizo fue poner en orden las cosas de Dios. Y yo creo que eso es lo primero que debemos de hacer en casa, poner en orden las cosas de Dios. Y lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Dios quiere, hermanos, que si hoy nosotros nos reunimos para dar gracias, es que debemos ser congruentes, ¿sí?, con la gratitud. Si hay algo que no está haciéndose bien, pues hoy, esta noche, antes de irnos, Señor, tú sabes dónde no estoy haciendo bien, ayúdame ahí. Como cuando yo voy a correr, estoy corriendo y si hay algo que necesito, oye Señor, aquí me duele, aquí ayúdame para que todo esté bien. Y ahí voy avanzando, ¿verdad?, en mi reto. Lo mismo pasa en la vida cristiana. La vida cristiana no es una carrera corta, yo digo, es un maratón, sí, hasta cuando el Señor regrese. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos ayude. Y demos gracias esta noche por la mayordomía, ¿sí?, por todo lo que Dios ha puesto, ¿sí?, que al final de cuentas Dios nos pedirá también resultados de todas estas bondades. Que Dios nos bendiga, es mi deseo de oración esta noche. ¿Creen que podemos terminar con una oración? Voy a invitarles a ponerse en pie.